Amigos de Luisito Kingdom Live, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar acerca de mi dedo. No, es cierto. Hablamos mucho del dedo. No, el día de hoy vamos a contar una historia muy personal y muy cercana en este video donde pues compartimos experiencias de así se ha suscitado para la bandita chida que nos sigue. Y el día de hoy se encuentra conmigo la chica, el paliacata. No, Fergil. Bueno, es Fergil, sí, ella es mi novia y el día de hoy vamos a contar acerca de nuestra relación, todo lo que fue esa odisea de las drogas y sus servidores que ven en pantalla. Fue un camino peculiar, la verdad es que estar ahí, afortunadamente haber salido, fue algo que no fue fácil y el día de hoy, pues bueno, les contaremos cómo fue. Me gustaría que en edición pusieran como una imagen de cómo estábamos hace 3 años, ¿sabes? Creo que hay muchas fotos tuyas siendo Ariel y yo siendo lo que sea que era la morra del paliacate. Apenas estaba viendo un video que grabamos de los micrófonos, que era un podcast que grabamos aquí. Y bueno, esa era la época, creo que no tan fuerte de drogas, pero sí se notaba que no estábamos estables. Pues, muy estables. Pues nada, vamos entonces a darle. Vamos al punto. Ok, ¿quieres arrancar tú o arranco yo? Pues yo creo que está bueno como que tú lo guíes, ¿no? Pues tú eres el canal. Yo soy el del canal, obvio. Quisiéramos el día de hoy anteponer primero lo que nosotros consideramos la predisposición a las drogas o a las sustancias en general. Yo diría que si bien en mi familia nunca fue una cuestión de que viera a mis papás borrachos como tal, sí había bebida en un entorno de fiestas muy natural. Creo yo que se me permitió pues libremente el tomar dentro de la casa de mis papás. Siempre hubo no esa cuestión como de ve a una fiesta, sino toma aquí en la casa. Y hubo muchas fiestas, se tomaba, los alcohólicos dijeran fuerte, en cuestión de que pues sí bebíamos bastante. Uno de nosotros vomitaba, o sea, sí llegábamos a ese límite. Y me consideré que aguantaba hasta cierto punto bastante. Nunca fui de los que se emborrachaban tanto, pero sí tomaba fuerte. Inclusive un foco rojo que yo llegué a tener fue la cuestión de tomar mucho, vomitar y luego después de vomitar seguir tomando. Entonces eso era para mí un foco rojo que yo en ese momento distinguía como algo no tan chido. Entonces creo que esa fue. Yo me he descubierto con psicólogos que soy propenso a tener esta aceptación a las sustancias y a las experiencias como distintas. El alcohol creo que es una cuestión muy social, es una cuestión como de desmadre, pero también es ese ambiente. Pero en la cuestión de la marihuana, cuando yo llego a ella, también me generó esa cuestión de wow, un recreo mental. Entonces como que me gustaba esa sensación de estar pacheco, ¿no? De estar drogado, de escuchando música, haciendo diferentes cuestiones, hasta inclusive salir a la calle y ponerme en riesgo, porque sí, pues la marihuana estando muy pacheco y a quien le pega más, a otros no, pero yo sí llegué a notar que estando pacheco sí era así como voy a cruzar la calle, pendejo, aquí viene el carro, güey, ¿qué madre hiciste? Ese para mí fue mi acercamiento, mi contexto, y que fui posteriormente pues en fiestas asentándolo más a medida que convivía con grupos, pues me gustaba tomar y ser parte de ese ambiente, y en soledad, a contraparte del alcohol, pues estar fumando y vivir diferentes experiencias en diferentes edades de mi vida. Esa es mi predisposición. Dicen que cuando empiezas a consumir sustancias solo es una adicción, ¿no? Sí, pues es que sí, rompes, yo creo que son umbrales, ¿no? Como que va rompiendo barreras y ya el tomar solo o el fumar solo, pues justo pasas más tiempo tú solo que con alguien más y pues lo vas haciendo, ¿no? Ok, yo en mi caso creo que igual, o sea, no es como que, no es como que toda mi familia siempre estuvo tomando o en sustancias o así, pero sí, o sea, sí he escuchado muchas, independientemente de lo que yo viera, muchas historias de que mi abuelo, mi abuela, mi tía, mi tío, o sea, todos en mi familia le entraban duro a alguna sustancia. Tampoco hablamos de crack, pero sí de alcohol, cigarro, etcétera. No, mi papá falleció de fumar, de cigarro. Y bueno, ya no. Después, cuando yo era chiquita, pues sí había fiestas igual, o sea, sí llegué a ver pues varias veces
veces a la mayoría de mis familiares muy tomados. Llegué a ver algunos vomitar, cosas así. De los 8 a los 13 viví en un ambiente de mucho alcohol, de mucha fiesta, de mucho cigarro. O sea, si tú sí notaste excesos. Ajá, sí. Yo sí noté excesos muy chiquita y vacíos, ¿sabes? O sea, que esos excesos a veces, pues mi familia se quedaba como en las fiestas y yo me quedaba solita. Entonces sí veía como ahí focos rojos. Claro. De hecho, yo empecé a fumar cigarro a los 14. A los 14 yo ya empecé a fumar y pues desde chiquita empecé justo con ello. Yo empecé a tomar chido a los 15, o sea, ya a entrarle a fiestas y todo y tal. Y también el círculo social, siento que muchas veces el círculo social de que de repente conoces y tal, creo que en secundaria mi círculo social era de desmadrito, de cigarrito, de alcohol y así, pero cuando entré a la prepa mi círculo social ya era de gente que fumaba marihuana, que ya se había metido otras cosas y ahí pues ya valió. O sea, yo que ya venía con esa predisposición, juntarme con gente que consumía de todo hizo que pues detonara que yo empezara a fumar marihuana, que empezara a probar otras sustancias. Naturalmente sí, los amigos te contagian de sus mismas sustancias. Sí, y al final creo que muchas personas lo dicen como de chiste de adultos, pero el empezar a consumir alcohol y cigarro sí te lleva a otras sustancias y la marihuana también te lleva a otras sustancias. Entonces, sí, creo que el punto en el que yo me di cuenta, yo creo que la adicción más fuerte que para mí ha sido el cigarro, de que yo ya fumaba sola desde los 15 en mi casa y así. Entonces, pues sí, o sea, sí desde chiquita tuve esa predisposición a las sustancias y naturalmente sí, o sea, entiendo también que mi familia, todos en mi familia tienen predisposición como a las adicciones, cualquier tipo de adicción. O sea, mi abuela es adicta a las compras. Te amo, abuela. Sí, también yo venía, como de un periodo raro en mi vida en el que había como muchos vacíos que yo no había tratado. Vayan al psicólogo desde chiquitos. O sea, yo nunca fui a terapia por el fallecimiento de mi papá, por a lo mejor ausencias familiares. Entonces, pues no había con qué llenar esos vacíos más que con... O sea, no conocía una manera sana de llenar esos vacíos, ¿sabes? Vamos a hablar un poco de cómo llegamos a conocernos, porque no fue en una etapa normal ni muy productiva de nuestra vida cuando nos conocemos. Creo yo que en mi caso lo que estaba sucediendo era que yo estaba pasando lo que era la separación hacia con la mamá de Regina, y la verdad es que sí fue un duelo, sí fue complicado vivir ese proceso, y a la par también fue como una, no quiero llamarle despersonalización, pero sí fue una cuestión como de entenderme desde otro punto de vista lo que era yo y lo que era mi realidad. Entonces, pues para mí fue ese contexto complicado y también una cuestión de manera profesional, que parte de toda esta cuestión emocional me afectó a mi trabajo. Yo puedo distinguir que si yo no estoy bien emocionalmente, muchas veces me afecta en lo laboral, y en ese momento fue la etapa pues más complicada que he vivido. Entonces yo estaba viviendo en una casa en donde estaban viviendo unos chavos, unos gamers, y compartíamos la casa. Entonces era muy fácil el enfiestar seguido. O sea, malamente no hubo un control de la fiesta y del alcohol en ese momento. Entonces recurrentemente teníamos fiestas ahí, venía gente extraña, amigos, pero todo en un entorno de desmadre. Entonces creo yo que ese era mi contexto que vivía en ese momento. Yo creo que yo venía de un contexto en el que me saltaba mucho a la figura de autoridad, que era mi mamá. Y siento que a mi mamá, digo, uno no puede decir que le faltó a los padres, no, pero desde mi perspectiva nunca me castigó, ¿sabes? O sea, siempre era como que yo hacía mi drama, tal, todo, nunca hubo un castigo, nunca hubo una consecuencia hacia mis actos. Y yo venía justamente de haberme salido de mi casa. Yo me había salido de mi casa, me había ido a vivir con una expareja y venía como de muchos, creo que estaba en mi punto más fuerte de sustancias, en el que ya había probado muchas cosas, en el que no tenía una figura de autoridad, no iba al psicólogo, estaba como estudiando música, me parece ser, o me había salido de la carrera de música, pero pues justo estaba como en este limbo de sustancias, salirme de mi casa, no autoridad, no había un cuidado personal, hacía música, sí, no había como nada estable en mi vida. ¿Cómo nos conocemos? Bueno, nos conocemos en una fiesta, y la verdad es que puedo decir que la forma de conocernos fue muy agradable, no fue envuelta de sustancias, porque fue unas primeras citas bastante normales. Creo que ya posterior
a que se empezó a desarrollar la relación como tal, creo que nuestros contextos y todo esto que venimos contando se juntaron y no ayudó porque no teníamos una estabilidad de nada. Mental, física. Ajá, emocional, espiritual. No había una estabilidad y eso detona justo en lo que decías, que era llenar estos vacíos y tenías a tu compinche al lado con la que pues justamente era ello. Entonces... Y perdón, yo recuerdo una frase que me decía mucho mi psicólogo cuando iniciamos la relación, que me decía, ustedes dos o se van al fondo del fondo juntos o se van muy arriba. O sea, porque tienen mucha capacidad, pero son drogadictos. O se destruyen o se ayudan a salir adelante. Y la verdad es que puedo decir que llegamos al fondo. O sea, no fue como que nos conociéramos y nos fuimos para arriba. O sea, la neta es que hicimos muchas cosas que nos perjudicaron entre nosotros como relación, en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. No puedo decir que afectamos a otras personas porque creo que no. Cuidamos mucho eso, pero la verdad es que entre nosotros sí pues la verdad es que vivimos esa etapa de oscurantismo debido a las sustancias. De tocar fondo. Y pues ello es feo sí, pues toda esa parte, ¿no? Recordar así, pues momentos así que dices, güey, esto está de la chingada. Porque no te das cuenta, ¿sabes? Yo reflexiono mucho en torno a como el pasado y digo, ¿cuántas veces me puse en riesgo? O sea, en mi vida en general, ¿sabes? Desde el inicio de ir sola a fiestas en Tepito a los 16 años, o sea, con sustancias, con gente, con personas, mujeres, hombres, no buenas. Creo que hoy por hoy digo, gracias a Dios estoy aquí. O sea, de verdad, gracias a Dios porque me puse en riesgo muchísimas veces y no lo notas. En ese momento es como el desmadre. Sí, en ese momento es el desmadre y lo haces conscientemente. O sea, hay muchas decisiones que las tomas inconscientemente, pero también como que llegas en ese punto donde dices, yo en ese momento de la gaming house era como en mí, yo voy a echar desmadre. O sea, voy a echar desmadre, es mi momento, sé que las cosas van a cambiar en un futuro, así que hoy decido echar desmadre. Voy a echar mi desmadre, no sé qué vaya a pasar, pero que tome la decisión y bueno, y la neta es que ya pasando el tiempo justamente te das cuenta como de un chingo de decisiones malas que tiempo desperdiciado, yo lo pudiera decir, que es lo que desperdicias, tiempo desperdiciado, porque bueno, gracias a todo eso mi vida cambió mucho gracias a esas decisiones, ¿no? Entonces, muchas cosas son destino, pero también yo creo que algunas son como, pues sí, tropezaditas, ¿no? ¿Cuándo diríamos que tocamos fondo? ¿Cuándo fue el momento en donde dijimos, ya, hasta aquí fue suficiente? Yo creo que en mi caso sentía que específicamente, obviamente también otras sustancias, pero la marihuana me empezaba a afectar mucho mentalmente. O sea, pero mucho, de verdad. Siento que no era una persona con la que pudieras tener una conversación chida y yo no me daba cuenta de eso. Por otro lado, pues yo sí sentía que ya, digo, lo he contado varias veces, pero la marihuana empezaba a afectarme al punto de que yo creo que empecé a desarrollar alguna enfermedad mental. O sea, no sé si, digo, ansiedad ya la tenía, pero no sé, ¿sabes? O sea, de escuchar cosas, o sea, que ya se volvía algo feo. No te puedo decir que alucine, porque no, pero sí, pues sí, ya había un trastorno, ¿sabes? ¿Un ruido mental? Un ruido mental, ya no era una persona chida con la cual convivir. Nuestras peleas se volvían raras, o sea, no hacía nada productivo, no estaba en mí. Yo creo que aparte de esta cuestión de la sustancia, porque el alcohol era una cuestión, siempre tú le buscas el beneficio a cada sustancia. Y en el caso del alcohol, pues era la fiesta y ser parte de... Y en la cuestión de la marihuana, pues la neta era una cuestión mucho de lo espiritual, de estar más relajado, de estar más conectado, de ser más creativo, de... Pero no era así, ¿sabes? O sea, es muy difícil, yo creo que un ser humano pueda llegar a darle un uso productivo a la marihuana si come papas Sabritas y toma cerveza. O sea, estamos hablando que gente muy, o sea... realmente justo, muy consciente puede utilizar una planta como para algo que trascienda su espíritu. La mayoría es como, sí, güey, pues me relaja. Entonces yo creo que para mí era una cuestión espiritual falsa. Y la verdad es que pues llegó el momento en donde llegué como ese clic.
ese clic de, pues no, güey, la neta, cada vez que fumo marihuana no sucede algo bueno, güey. O sea, me aletargo, a veces son malos viajes, tomo decisiones que nada que ver con mi contexto, sino es como que una así de, estaría chido, o sea, cosas así. Entonces como que, pues eso, llegué a esa cuestión de, no, creo que ya. Y me despedí en paz, fue como ya, creo que ya más allá de anteriores ocasiones que lo hacía con drama de aventar la marihuana a la taza de baño y decir, ya no quiero esto. Creo que en ese momento fue como, pues creo que ya, güey. A la par de muchos, la neta son tocar a fondo. Es como que no puedes decir en qué momento, pero esos momentos son pinches madrazos que te da la vida de diferentes cuestiones, todo ese contexto, que son pláticas, que son caídas del 20, que son cuestiones materiales y pues bueno, todo ese es el tocar fondo, ¿no? Muchas situaciones pues no tan agradables. Yo me acuerdo que tú dejaste la marihuana primero. Y me acuerdo de un momento en específico en el que estábamos en Tepoztlán y tú ya la habías dejado. Tenía poco. Y yo llorando volteé y te dije como de, güey, siento que estoy mal. O sea, siento que me está afectando, no me siento bien, me siento rara. Y tú me dijiste, ¿por qué no la dejas? Y en ese momento, ¿sabes? Era como no la quiero dejar, pero sé que si él la dejó y yo no la dejo, no vamos a funcionar. O sea, la relación no va a cambiar. Y ya de ahí la dejó y creo que fue la primera gran decisión que tomamos en el retorno. Después fue dejar de fumar cigarro y después hacer ejercicio y después peinarse, pues cambiar tu forma de vestir, o sea, muchas cosas que van sucediendo en torno a querer mejorar continuamente. Y pues la verdad, pues yo diría que ese ha sido el caminito de regreso, el camino de la salubridad. Pues creo que construir ser una mejor persona. O sea, creo que se trata justo de evolucionar día con día y que muchas veces creemos que estamos bien, pero en realidad no. Y la gente te lo dice y no haces caso y no haces caso y no haces caso. Y cuando sales de ese hoyo te das cuenta de que estás en muchísimos hoyos más. El azúcar, el no hacer ejercicio, el no cuidar tu salud, el no ir al psicólogo, justo el no peinarte, el no cuidar, no sé, cortarte las uñas de los pies, o sea, cosas tan pequeñas que hacen un cambio tan grande y que hoy por hoy siento que seguimos construyéndonos y que a lo mejor muchas personas lo ven como chiste o como, no, pero es que da igual y hay que hacer videos graciosos y hay que tal, y es como, güey, a esto venimos, a esta vida, ¿no? Creo. Hacer videos graciosos, ¿a qué te refieres? Que a lo mejor mucha gente dice, vamos a ver mejor el yunque, ¿no? ¿Esto qué? Ya, ajá. Pero es como, a ver, es parte de, yo creo que Luis no podría estar haciendo el yunque si no estuviera bien emocionalmente, mentalmente, si no estuviera trabajando en sí mismo. Sí, pues, o sea, esto que les compartimos, o sea, no es algo que todos los creadores hacen. Hay muchos creadores que afortunadamente ni siquiera pasan. Y que bueno, la neta. Y hay muchas figuras que se centran en el contenido. La neta es que justo estamos en confianza. Y en Luisito Rey es una cuestión más hacia, llamémoslo así, hacia toda la banda y nueva banda. Y en este canal y en otras circunstancias sí he abierto la puerta hacia compartir esto, porque pues la neta, si tú, amigo mío, estás notando estos focos rojos que suceden, que tienes ese brillito de conciencia que dices, esto no está chido que está sucediendo a mi corta edad o ya más avanzada, pues la neta es que yo, y lo que les queremos compartir es que la neta sí hay un camino a seguir, y ese camino son pasitos que tú vas, todo depende de lo que tú vayas decidiendo pues día con día, ¿verdad? Y es parte de algo. Yo creo que a esforzarme y tal, ¿sabes? Han sido momentos en donde fui al gimnasio, donde comí bien, donde limpié mi casa, donde doblé mi ropa y de repente te llega un mensaje. Oye, salió una campaña. Oye, ¿qué crees? Se vendió esto de tus productos. Oye, tal. Y ahí es donde te das cuenta que el universo sí trabaja a tu favor. Es como la frase que dice que dicen los abuelitos de ayúdate, Dios te ayuda. ¿Cómo? ¿Que yo te ayudaré? ¿O cómo? Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate, ve al gimnasio, come bien, hazlo, porque en ese momento siento que vibras en cierta sintonía que el universo dice toma. Pues nada, mis amigos, compañeros, esta fue, pues llamémosle el story time de nuestra
ida y venida del bajo mundo de las drogas y las sustancias, la salud empieza ¿por dónde empezará? ¿Por la alimentación? Yo creo que la salud empieza por pequeños pasos día con día. Por pequeños pasos. Cualquier paso. Hoy no fumes. Hoy no te drogues. Hoy cambia la hamburguesa. Hoy échate crema en la cara. Hoy échate crema en la cara. Hoy vete en un espejo y di, me hace falta cortarme las uñas, ¿qué te hace falta hoy? Date un baño. Un nuevo cepillo. Un nuevo cepillo. Si eres mujer, lava tus brochas. Hoy haz algo diferente por ti. Y creo que ahí empieza la salud. Pues bueno, sin nada más que agregar, no sé si tú. Nos vemos en la próxima. Compartan este video con banda que crean que le pueda interesar. Déjenos su like, su comentario, qué quisieran ver en este canal. Nos vemos en la próxima. Bye bye. This is